y le vamos a dar la bienvenida a nuestro profe Eduardo Dalmazo. Hola, profe, ¿cómo le va? Bruno, Nati y Sofi Buen los día a saludamos. ustedes. Buen día, profe. Muy, Buenos muy buen día que días. día. ¿Cómo le va, profe? ¿Nos escucha bien? Perfecto, los escucho. ¿Y ustedes a mí? Excelente también, profe. Profe, le voy a preguntar algo particular, en realidad, para empezar a tirar del ovillo y ver hacia dónde llegamos. Porque me llamó mucho la atención las últimas acciones que llevó adelante nuestro presidente, Javier Milei, en tierras israelí, ¿no? En un momento donde ha sido invitado con una ceremonia muy importante para la comunidad judía, pero me llama mucho la atención porque Javier Milei no es un integrante de la comunidad judía, de hecho él no es judío, pero hay algo en particular que lo une y lo liga a Israel y a la comunidad judía, que de repente el judaísmo lo toma a Javier Milei como un representante en Occidente de toda su cultura. Y a partir de ahí no dejé de ver imágenes de él bailando, de él cantando, llorando en el Muro de los Lamentos. Y me llama muchísimo la atención qué sucede con este tipo de liderazgo que no tiene una religión, ¿no?, específica. Porque volvemos a repetir, él no es judío, pero sí se siente identificado. ¿Qué está pasando con esa situación? A mí, la verdad, profe, me marea. No logro comprender qué es lo que pasa con nuestro presidente. Bueno, nuestro presidente, convengamos, es muy particular. Es un presidente que está de alguna manera identificado, como lo dijiste vos, con la religión judía y con el judaísmo. Creo que él, si pudiera elegir, elige el judaísmo. De todas maneras, él no es un hombre de la política, es un doctrinario identificado con un grupo de economistas de la escuela austriaca y quienes la sucedieron, y realmente no se siente bien, salvo cuando está en transmisiones, en sus discursos, como cuando fue a Davos o Sí. en España. Y realmente creo que es cierto que su hermana es la que gobierna. Que de hecho, No sé si, sí, sí, no sí. sé si se entiende. Ah, bien. A mí, profe, claro, en esto yo como que interpreto que hay una división, ¿no?, dentro del liderazgo en la Argentina. Un Javier Milei que se encarga de una cuestión más bien económica y una Karina Milei que se encarga de toda la parte política en sí, ¿no? La rosca, el armado de las distintas estructuras. De hecho, hoy ya tiene un gran poder ella teniendo áreas muy sensibles como salud, como bueno, sectores sumamente sensibles para un gobierno, tiene a cargo ella, ¿no? Pero me sigue Sí, sorprendiendo que te menciono sí, uno clave, la justicia. la justicia, ni hablar, claro, totalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es como un liderazgo dividido, pero quien representa, digamos, la imagen es Javier Milei. Digamos, la gente que lo votó se identifica con él. Él es la esperanza. La realidad ejecutiva es de Karina. Las ideas claves son de él. Pero para bajarlas a tierra, su hermana es la que opera. Eh, y ahí vienen los ruidos, ¿no? Ruidos muy fuertes, porque hay cosas que no están claras. Pensemos que Milei llega con dos promesas claves. Terminar con la inflación, crecimiento a partir de ese dato y moralidad pública. Sí. Bueno, sigamos el razonamiento. La moralidad pública está puesta en jaque y la inflación hoy es más alta que la etapa que Cristina Kirchner le entregó a Macri. Pero eso se puede entender, en términos técnicos se puede entender. Pero la que no lo puede entender es la sociedad, de los quienes no llegan a fin de mes. Yo pienso
que estamos entre una situación de vacío, yo lo he llamado vacío. ¿Por qué? Porque el gobierno empieza a temblar, pero a su vez la oposición no existe. Está desdibujada, Que- ¿no? Totalmente dibujada, con crisis internas, con intentos de rosca sin un programa. Yo realmente, ese es el vacío de la Argentina hoy. Eh, yo, y ahora fíjate vos, Bruno, y tu compañera, Ujú. que ha elevado para eliminar las PASO y a su Sí, vez elevó la ficha limpia. Yo creo que la ficha limpia es para limpiar todo el ruido que hay y también para solucionar el tema de las PASO, pero son ambas cosas. ¿Cómo voy a ser yo inmoral si yo estoy llevando la ficha limpia digamos, las cámaras, a la legislatura? sí. ¿No? Entonces es una jugada que, bueno, lo va a fortificar porque la gente quiere la ficha limpia, pero la realidad es que su política ha hecho una transformación de la Argentina, en el sentido que las provincias se han tenido que hacer cargo de una cantidad de gastos y el gobierno se remite a pagar la deuda y por supuesto eso a costa, entre otras cosas, de los jubilados, de no mandar recursos a la provincia elementales, de no reconocer la caja de jubilaciones, de no cuidar las rutas nacionales, etcétera. Profe, vuelvo de nuevo a insistir en la primera pregunta que tiene que ver con este personaje que, porque realmente parece ser un personaje, ¿no? El que lleva adelante el presidente. Porque estamos, para mí la clara señal tuvo que ver con esto, ¿no? Una fecha tan simbólica como la que fue la del día de ayer, ¿no? Que se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco. Quizás uno de los argentinos, o quizás uno no, el más importante que hemos tenido en nuestra historia, con todo lo que significa para un pueblo católico. De repente el presidente, el líder de ese país, se identifica con otra religión, no asiste a los distintos homenajes que se le han hecho al Papa Francisco. Digamos, ¿eso no tiene un costo político para el presidente, teniendo en cuenta, insisto, que un país con mayoría católica que ve alejarse de esa religión y abrazar otra que es muy distinta a la que tiene el pueblo argentino? Totalmente, Bruno. Claro que lo debilita. Por eso, no sé si tomaron nota ustedes, que él hizo un tributo a Francisco en el sepulcro. Yo creo que lo hizo porque alguien de Argentina le debe haber dicho, hace algo porque esto va mal. Claro, Claro que lo debilita, es como un personaje ajeno. Uno puede respetar la cultura judía, como es mi caso, yo respeto mucho la cultura judía, no hablo de la política de Netanyahu, que es otra cosa, totalmente. pero esa identificación de Milei lo aleja de la sociedad, aún de los que no son católicos, pero que están educados en la cultura católica, Y la del respeto, y ¿no? la Porque respeta, creo claro. que no tiene nada que ver con tu religión, más en el caso de una figura que nos representa a todos, Correcto. ¿no? Es como dar la espalda a un homenaje o lo que sea, me parece que dista mucho, es una falta de respeto, en resumidas cuentas. Sí, es el vacío que él tiene. Mm, A ver, él tiene identificación, este señor tiene identificación. mm, Una identificación doctrinaria con economistas de la escuela austriaca, que él cree que es el sumo del conocimiento. sí, La realidad de hoy le está mostrando que lo que él pensaba no es. Y tiene una identificación con la religión judía, sí. Ujú. aunque no lo sea.
y tiene una incapacidad de entender el costo que está sufriendo el pueblo con políticas que no consideran absolutamente nada. Voy a dar un caso, el tema de la discapacidad, Sí, el tema del sistema universitario, educativo, la pérdida de recursos del sistema universitario es pavoroso. sí. Entonces esas son cosas que a este señor ni se les pasa por la cabeza. Profe, Pero sí, déjenme agregar sí, que lo único que aparece del otro lado es como volver a prácticas que nos llevaron a donde estamos. claro, correcto. Profe, sigo sin comprender por qué el judaísmo acepta una persona que no está en su dentro de su religión, no ha cumplido con los requisitos indispensables para ser parte de la religión, pero lo abrazan como un propio. La verdad que no conozco mucho justamente la cultura y la religión judía, pero me cuesta comprender un poco esa situación, ¿no? De aceptar a un ajeno que ni siquiera es de su país, que tampoco está bautizado ni es justamente convertido al judaísmo, pero sin embargo le dan una relevancia tal que, por ejemplo, ayer cumplió un rol fundamental, que es encender una llama, que eso corresponde a altas figuras del judaísmo, y de repente se lo dan a un presidente de otro país. No, todavía sigo sin comprender esa parte porque el judaísmo lo abraza de la manera que lo abraza a Javier Milei. Y yo también lo abrazaría. En primer lugar, está identificado con Netanyahu, o Claro, sea, la ortodoxia. Segundo, es un hombre, aunque no sea judío, totalmente identificado. Él practica de ritos y prácticas que corresponden a un judío. Y lo más importante, me parece a mí, es que es presidente de Argentina, que se identifica con todo eso. Ese es el punto. claro. Profe, estaba revisando unas encuestas que se empiezan a dar a conocer camino a lo que va a ser seguramente un año electoral muy complejo a fines de este año y ni hablar de lo que será el próximo año. Y las encuestas empiezan a mostrar este deterioro en la aceptación de Javier Milei. Recuerdo, profe, que el año pasado cuando lo hablábamos de quizás todavía no lograr entender por qué luego de un ajuste tan profundo como se había hecho, todavía seguía habiendo una aceptación positiva por parte del pueblo argentino para con Javier Milei. Hoy la tendencia empieza a mostrar cada vez números más complejos para el propio presidente y yo quería preguntarle, profe, a usted si esto responde a una cuestión pura y exclusivamente económica o también este desgaste de la cuestión agresiva, de representarse con una religión que no es la propia, atacar a los sectores más vulnerables como lo es discapacidad, como lo es la salud pública. ¿Hay una mezcla de eso? ¿Hay algo puntual? ¿Cuál es la mirada suya, profe, con respecto al descenso de la mirada positiva del pueblo argentino con respecto al presidente? Ya que has recordado lo de nuestras entrevistas del año pasado, ¿te acuerdas que hablamos que cuando se note la crisis y los sobrinos, el cuñado y demás empiezan a perder trabajo, esto va a empezar a cambiar? Estamos en ese proceso, el costo del programa Se cortó. Se cortó ahí, ¿no? evalúa, Ahí está. Ah, y ese es un punto central. Agregar los ruidos en temas como el tema Libra, el tema del ministro coordinador, Sí, con sus viajes y sobre todo con la superficialidad de este hombre. Este hombre no puede ser ministro coordinador de nada, como vocero y bien. La sociedad se pregunta por qué lo sostiene. claro, correcto. Pero todo esto a raíz de tu pregunta. Entonces, son muchos factores. Lo que pasa es que el núcleo duro te dice, ¿y qué hay? Y uno mira y no hay nada. Es una situación que entiendo entonces, profe, que
quizás el pueblo argentino le hace pagar más los actos de corrupción que la cuestión del ahogo económico. No, van ligados, Ok, Bruno, van ligados. Si la gente tuviera trabajo, las familias estarían contentos porque los hijos están en mejores condiciones en la escuela, no perdonarían, porque nosotros no tenemos una cultura, lamentablemente, muy, ¿cómo podría decirlo? Muy ortodoxo con respecto a la moralidad. Es un tema que yo estoy trabajando eso. Eh, pero de todas maneras, si esta persona me prometió cosas, entre ellos la moralidad, no tengo recursos y encima tengo a este señor que estamos hablando, que no puede justificar nada de nada, y encima habla estupideces, perdón la expresión para tu medio, Está permitido. o sea, no tiene sentido. totalmente. Totalmente. Que quizás es la pregunta que muchos analistas se hacen, consultores también me imagino. Hay como una cierta sorpresa, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como tal como lo hablamos el año pasado, ya empieza a marcarse ese desgaste y ya la gente evidentemente empieza a mostrar una cantidad menor de apoyo en esto. Profe, por último quería preguntarle justamente su mirada con respecto al por qué sostienen a una figura como la de Manuel Adorni, teniendo en cuenta que cada vez que habla, cada vez que tiene algún tipo de intervención, pareciera ser que se complica aún más. Todavía le falta presentarse en el Congreso, que encima se empieza a conocer que parece ser que su actitud va a ser mucho más confrontativa de lo que se cree. Entonces, ¿qué pasa con esta figura? ¿Por qué se sostiene? ¿Y qué va a pasar justamente con el gobierno con una posible o eventual salida de Manuel Adorni? Yo creo que hay dos razones. Creo que hay dos, puede haber más. La primera razón es que este hombre, digamos, es un socio de los Milei. No sé hasta qué punto es, pero así lo considero. El segundo punto, que es de orden pragmático, es que si él se va, ¿quién accede a ese lugar? Claro. Y ahí voy a poner una hipótesis, no la realidad, sino una hipótesis. Quizá la única persona que tendría para poner en ese cargo es a Petovelo. Sí, correcto. Y posiblemente la secretaria general, la hermana del presidente, no le haga gracia. Porque adquiriría mucho poder Petovelo. Exacto. Teniendo en Entonces cuenta... se encuentran en esa situación. Pero el costo es tremendo. Habrá que esperar cuáles serán los próximos movimientos que seguramente se darán en el gobierno, pero asumo que lo van a tratar de sostener hasta el último momento, pero sigo sin entender también que esa posibilidad le va a traer un costo político grande seguir sosteniéndolo, como le pasó con Esper. Escuchá, Bruno, lo que voy a decir, que es otra hipótesis mía, pero creo que tiene asidero. Desde el área de economía, que ya muestran preocupaciones ciertas, porque son menos ortodoxos que el presidente, le van a exigir que haya cambios. Claro. Y cuando digo el ministro de Economía, hablo de todo lo que él representa. No él, sino lo que él representa. Correcto. Por otro lado, tenemos que ser conscientes que los recursos que estamos destinando al pago de la deuda son inmensos. Sí. Y Ahí Se cortó, profe. No sé si nos escucha ahí. Se cortó. Sí. Se cortó. A ver si nos escucha. Profe, ¿nos escucha ahí? Muy bien, bueno, ahí vamos a retomar la comunicación con el profe. Estamos hablando justamente de la situación que se viene dando. Algo que la verdad, insisto, me llama mucho la atención, esto en lo personal, esta
este abrazar que tiene el presidente a una religión que no es justamente la mayoritaria, por lo menos en la República Argentina, y también la aceptación por parte del pueblo judío y de Israel a un presidente de otro país, y sobre todo con la importancia que se le da y la relevancia que se le da. Bueno, lo estamos tratando de conversar con el profe, a ver si le encontramos una vuelta o por lo menos entender qué es lo que está pasando justamente con el presidente y con este viaje que ha realizado en los últimos días a Israel. Profe, ¿nos escucha ahí nuevamente? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, ahora sí. Se nos había cortado, profe. Está bien. ¿Nos puede repetir lo que estaba comentando? No, estaba diciendo que la presión Sí, por el tema de este señor va a ser del área de economía. bien. Pero no porque lo que el ministro Caputo es, sino por lo que él representa. Y las fuerzas que representa, el señor Milei no le puede decir que no. Claro. Y ese es un dato insolayable. Esto no va a salir a la luz pública, pero si está poniendo en jaque un acuerdo implícito que hay entre los sectores financieros, incluido el Fondo Monetario, y el gobierno, no le va a quedar otra salida a Milei. Veremos qué es lo que pasa y qué es también lo que impone, ¿no? El poder económico en la República Argentina, y ni hablar el poder económico global, que seguramente tendrá su repercusión acá en nuestro país. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos, por poder tratar de comprender también parte de lo que va pasando en nuestra política argentina y cómo eso repercute también en nuestra sociedad, que también seguramente en algún punto se debe encontrar un poco mareada, ¿no? Con los comportamientos del presidente y sobre todo con esta representación que tiene él Si vos me permitís una sola cosa, Sí. una sola cortita. El presidente no es un líder de Estado. Ha sido un líder emergente ante la aceptación de crisis y la desesperanza de la gente. Punto. Totalmente, profe. Coincidimos en eso completamente. Le mandamos un abrazo muy grande, profe, y el deseo de una buena jornada para usted. Igual para ustedes dos y para la Saludos. audiencia. Muy bien, estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo en nuestra columna de análisis sociopolítico, bueno, tratando de comprender un poco los comportamientos de los líderes, en este caso de nuestro presidente, frente a lo que pasó justamente en Israel.